De verdad que para mí es muy emocionante estar aquí hoy porque particularmente, de manera personal, pues tengo la inclinación a este tipo de eventos y de temas que tienen que ver con la educación y con la pedagogía. Entonces me parece una oportunidad muy enriquecedora de contarles algo que estoy haciendo en una de las asignaturas que dicto y así mismo pues recibir obviamente con mucha humildad sus retroalimentaciones y sus opiniones para poder enriquecer esta práctica pedagógica. Entonces, mi nombre es Eliana Ocampo, para quienes no me conocen, yo soy docente de planta de la Facultad de Ciencias de la Salud. Estoy en este momento en el Departamento de Ciencias Básicas de la Salud y dentro de las asignaturas que tengo en este departamento a cargo, pues tengo esta que se llama Microbiología del Cine. Aquí el título pues obedece a que tenemos la herramienta de las TICs que estamos utilizando primero, entonces por eso la hemos llamado Cine y Microbiología. ¿Listo? Bueno, esta asignatura es una asignatura que hemos implementado aquí en Javeriana Cali con el profesor Gerardo Linderos, que es docente cátedra también en la Facultad de la Salud, y el docente Gerardo fue el profesor que, digamos, tuvo la iniciativa inicial porque se enteró de esta propuesta a través de una página web de la Universidad de Salamanca. Entonces lo que nosotros hicimos fue adaptarla al contexto ya pues, real nuestro y enriquecerla porque además hemos hecho algunos cambios de lo que es la versión original, en donde solamente se ciñen al cine como herramienta. Nosotros tenemos unas nuevas propuestas aquí. Esta asignatura entonces se inició en 2012-1, la primera vez que se dictó, o sea que ya llevamos en quinta versión y por supuesto pues cada vez intentando mejorar y ajustar cositas para el aprovechamiento. La asignatura en realidad entonces justifica crearla porque le apostamos y creemos absolutamente en que a través de esta herramienta del cine nosotros podemos abordar procesos de salud de enfermedad específicamente en el área de la microbiología y las infecciones o los patógenos que pueden generar infección en nosotros a través de esta herramienta. Y creemos absolutamente que esta herramienta entonces no solamente nos permite abordar estas infecciones desde el ámbito clínico, biológico, la parte epidemiológica, que en la facultad por supuesto se revisa en varias materias del núcleo de fundamentación y en las clínicas, sino que además tenemos la oportunidad a través de esta expresión artística de generar entonces otro tipo de reflexiones alrededor del proceso de esa enfermedad o de esa infección. Y esas otras reflexiones pues están apuntándole a la parte personal, espiritual, social, familiar, laboral, médica, que difícilmente por cuestiones de tiempo se alcanza a reflexionar o abordar desde una propuesta tradicional de una clase teórica normal. Los problemas que identificamos y que fueron, digamos, el eje, la base para generar esta propuesta son los siguientes. El primero de ellos es que los cursos teóricos de las ciencias básicas o del núcleo de fundamentación generalmente obedecen a un montón de información absolutamente necesaria para que los estudiantes que están estudiando, pues que están siendo futuros médicos, que están preparando para ser futuros médicos, tengan criterios para poder hacer su profesión. Pero esa cantidad de contenido se vuelve tan densa que generalmente el currículo pues está bastante apretado y además tenemos solamente unas semanas en el semestre activas que nos permiten dar toda esa información. Entonces el primer problema que nosotros identificamos era una gran cantidad de información con poco tiempo y eso hacía que el currículo fuera muy agotado. Lo otro es la poca oportunidad de reflexión o de discusión al interior de los cursos frente a estos procesos de salud y enfermedad. Y esto está amarrado con lo primero, es decir, si tenemos tanta información que transmitir en tan poco tiempo, pues aunque queremos de verdad, difícilmente logramos generar unos espacios bien interesantes de participación, de reflexión, de discusión, de debate al interior pues, de una clase. Entonces, por eso queríamos buscar una alternativa que, si bien es cierto, no iba a ser una asignatura de fundamentación, no va a cubrir una cantidad de contenidos tan amplio como estas de fundamentación o de básicas, pues sí diera la oportunidad de abrir un espacio de reflexión y de una mirada más holística y más integral de estos procesos de salud y enfermedad. Y el tercer problema que detectamos y que quisimos
a abordar y como romper el esquema con esto, es que generalmente estos contenidos son tan especializados, o sea, no solamente son densos, sino además especializados, que esto genera una poca oportunidad de acceso a esa información y a ese conocimiento de estudiantes que sean de otra área o de otra carrera o digamos una persona que esté externa al proceso de educación de la carrera de medicina. Entonces nos encontrábamos con que las personas que no están estudiando medicina generalmente escuchan estas cosas como si fuesen otro idioma, ¿no? Como que escuchan algo de infección, de patología, de algo clínico, y esto es como ruso, pues, porque nadie entiende de qué se habla ni de qué se trata. Entonces quisimos abrir como un espacio, romper con ese esquema y hacer una propuesta que diera más acceso de oportunidad a la información médica para otro tipo de estudiantes o otras facultades. ¿En qué consiste entonces la metodología propuesta? Esta metodología tiene principalmente 4 momentos. El primero de ellos es la selección y la proyección de una película. Nosotros establecemos entonces una programación para el semestre y dentro de esa programación, conforme las semanas que tenemos, que son 18 semanas de clase, siempre vamos a alternar proyección con cineforum. Es decir que tenemos 2 horas cada 8 días, porque es una asignatura de 2 créditos. Entonces un lunes tenemos proyección, al lunes siguiente tenemos discusión, debate o cineforum. Esa es la dinámica en general. Bajo esa metodología, el primer paso entonces obviamente es proponer cuántos temas alcanzamos a abarcar de microbiología o infecciones durante esas 18 semanas, sacando los espacios pues de los parciales, de las evaluaciones, que ya les comento más adelante cómo se evalúa la asignatura. Hemos quedado como en un estándar de que alcanzamos a revisar 6 temas. Entonces de semestre a semestre intentamos variar los temas, pero en general siempre van a ser 6. El primer paso entonces es la proyección de la película. Este paso pues es seleccionado cuidadosamente por los docentes a cargo, somos el profesor Gerardo y yo. De antemano les digo que después de escuchar esta propuesta, si alguien después conoce alguna película o ha visto alguna película, les agradecemos inmensamente, me escriban, me la recomienden para enriquecer esto. En este momento les puedo decir que estamos felizmente con un banco ya de películas en microbiología que corresponde a más de 15 películas en existencia originales, porque las películas que utilizamos obviamente son originales, compradas con todos los derechos de autor, no las traemos en la USB ni las descargamos pues en la página web pirata ni nada de esto, sino que son películas originales, que valga la aclaración. Y pues entonces ya tenemos un banco de películas que hemos ido construyendo a lo largo de estos 2 años y para nosotros eso es muy enriquecedor porque eso es nuevo, eso no existía aquí en la facultad ni en la universidad, no existía. Entonces con el apoyo de la biblioteca ya tenemos eso bien datado, codificado, todo esto en reserva, las películas que se van a usar el semestre para que solamente los profesores las podamos sacar, no vaya a ser que nos llegue el día de la clase pues un estudiante la tenga prestada y cosas como esta. Entonces todo eso está con apoyo de la biblioteca y ya estamos bien organizados en esa parte, o sea que yo me emociono mucho cada que me llega una nueva película o un nuevo título para esa colección. En este momento entonces tenemos ya las películas seleccionadas, la ponemos ahí en la clase, los estudiantes saben de antemano que así se hayan visto la película es obligatorio la asistencia a la clase, es decir, eso es una clase. Es un día normal, una clase normal para ellos, su asistencia es obligatoria, así se hayan visto la película 10 veces porque resultó ser su película favorita, deben estar allí. Entonces este primer momento lo que hace es utilizar esas películas y proyectarlas, no debatimos nada, es un momento únicamente para sentir, para escuchar, para ver, y de hecho eso es lo que nos aporta el cine, ¿no? Es una herramienta maravillosa porque toca unas fibras muy sensibles que los textos o el discurso del profe quizás no logran. El segundo paso, aquí les voy a mostrar algo muy interesante. Estas son las películas, perdón, yo me devuelvo para hablarles así personalmente, que algunas de las que tenemos hasta ahora en existencia, falta para abordar difteria, Aprender a vivir, que es también en inglés el título es Lifeline, enfermedad de Lyme, La vida alegre,
para abordar gonorrea, el pelo pintado, cólera, Miseros Boys para trabajar sífilis, casas de fuego, enfermedad de Chagas, contagio, fiebres hemorrágicas y virus emergentes, Filadelfia, VIH, el doctor Aaron Smith para trabajar peste bubónica y, por ejemplo, la bala mágica del doctor Gerrich para trabajar vacunas, investigación y propuesta pues, de infecciones, de investigación en nosotros. Gracias. Esas son algunas de las que ya tenemos en existencia, orgullosamente. El segundo paso entonces es el material complementario. Este material complementario pues tenemos un texto guía, que es un texto básico, muy amigable, general de microbiología, no es ningún texto especializado porque se hace énfasis que esta asignatura no es una asignatura de profundización ni de básicas. La puede matricular cualquier estudiante de la universidad, de cualquier facultad que esté interesado o que tenga curiosidad en estos temas. Por lo tanto, el texto es básico de microbiología general. Y también tenemos como referencia un journal en donde están específicamente discutidas algunas de las mejores películas que hay en el área de la salud y de infecciosas y ellos se pueden aplicar así. Este texto o este material complementario obedece a la parte de lo que es la parte de estudio independiente y la parte teórica del curso. El siguiente entonces es el trabajo independiente. Siempre colocamos aquí un taller orientado. Los estudiantes deben trabajar en equipos de trabajo, o sea, su trabajo en grupo, se les suben enlaces de la web, se les sube artículos seleccionados de calidad científica actualizados, se les sube también referencias bibliográficas, videos, es decir, todo lo que el docente considere que puede apoyar la parte de estudio independiente y la parte de grupo, y unas preguntas muy bien elaboradas para orientar ese trabajo personal de ellos. Y por último, nos llega el día entonces del cineforo, y pues en el cineforo digamos que tenemos la oportunidad a través de diferentes estrategias, ¿no? Podemos hacer plenarias, podemos hacer juegos, pero lo interesante es que esa es la oportunidad para que ellos puedan no solamente fortalecer su capacidad de argumentación con las experiencias propias, familiares, cercanas, con el conocimiento previo a través de la lectura, los artículos y demás, sino que además hay algo muy enriquecedor y es que es la oportunidad para que ellos puedan escuchar a los pares, aprender también de los pares y generar también un punto entonces de tolerancia a la diferencia en ciertas opiniones y en ciertas cosas. Eso es lo que resaltamos de ahí. En ese cineforo voy a contarles que algo muy nuestro, que es de aquí de PUJ, Cali, no lo utilizan las otras universidades que usan esta herramienta, es que nosotros allí, en algunos cineforos, tenemos invitados especiales. Entonces, hemos tenido personas de la Liga de Lucha contra el SIDA, de la Secretaría de Salud, del Centro de Zoonosis, para hablar de vectores transmisores pues, de algunos microorganismos. Entonces, es muy enriquecedor porque no solamente a veces la labor del docente orientando, sino que tenemos personas bien interesantes, especializadas en el área, que vienen como invitadas a los debates y a los cineforos. Por último, entonces, ¿cuáles creemos nosotros que son los principales aportes a los estudiantes? Yo he sacado un listado de 10. El primero de ellos es el fácil acceso a la información biológica y médica. El segundo, la mirada integral a esos procesos de salud y enfermedad, que esa mirada integral además lleva a que el estudiante pueda abordar al paciente con sensibilidad de manera holística, sabiendo que no solamente es una esfera física el que lo afecta, sino una esfera social, una esfera laboral, humana, espiritual. Entonces, eso es un gran logro para nosotros. El tercero, el compromiso del estudiante, porque este es un proceso participativo, colaborativo y real, porque sí está mostrando una enfermedad, pero en un contexto real, social. El otro es favorecimiento de espacios reflexivos, como ya les había dicho, y la oportunidad de escuchar y aprender a los demás. Fortalecer su capacidad de argumentación y disertación, asimismo pues la tolerancia a la diferencia en las opiniones ajenas. Fortalecer las competencias para búsqueda, selección y análisis de la información. Además que aquí hay algo muy importante y es un criterio fuerte frente a la información que nos pueden dar algunas fuentes, como es el cine, la radio, la prensa. Entonces también se forma un criterio para poder coger con pinzas esa información y saber si obedece o no a la realidad. La conciencia del autocuidado, uno de los principales aportes y fortalezas en el
el proceso según los psicólogos del Centro de Bienestar que nos han acompañado en varios debates y cineforos. Ellos viendo la experiencia así muy vívida de los personajes de las películas, parece que eso toca unas fibras muy sensibles en que eso en realidad le puede pasar a cualquiera o a ellos, entonces eso es un punto importante de autocuidado. El fortalecimiento en un segundo idioma, porque tenemos películas sin subtítulos, por ejemplo, únicamente en inglés, manejamos también artículos en inglés, referencias bibliográficas en inglés, entonces eso es interesante en este momento. El reconocimiento de toda la parte que es interdisciplinaria en cuanto al manejo en un proceso de respuesta hacia una infección. Y por último, obviamente, pues la sensibilidad frente a su ejercicio médico, porque están viendo al paciente de manera holística y en un ánimo social. Para nosotros los docentes, el aprendizaje, pues los aprendizajes más importantes, la interacción con el estudiante de una forma distinta, completamente novedosa y muy interesante porque hay mucho diálogo, el cambio del esquema tradicional donde el docente tiene todos los reflectores sobre él ahí al frente, aquí es ese paradigma, digamos, el otro, porque en realidad todos aprendemos de todos y de todo, como la película, por ejemplo, la reflexión alrededor de la veracidad de la información que nos trae los medios, porque como docentes tenemos que también ser muy cuidadosos, muy críticos e investigar muchísimo cada fuente de información, el valor de la riqueza en cuanto al trabajo interdisciplinario. Estamos inmensamente agradecidos, por ejemplo, con todas las instancias dentro y fuera de la universidad que vienen a apoyar los cineforos y los debates, y por supuesto la sensibilidad frente al ejercicio médico y el respeto que hay frente al paciente sobre todo. Finalmente, pues aquí entregando los premios Oscar, yo con el estudio y mi propuesta quiero agradecer inmensamente no solamente al profesor Gerardo Libreros, que fue quien lideró inicialmente traer esta asignatura aquí a la universidad, sino por ejemplo al Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias de la Salud, la doctora Marcela Villaga, el doctor Jorge Orguín, que han apoyado los debates, el Centro de Bienestar porque nos ha facilitado su personal, los psicopedagogas, los psicólogos para acompañarnos allí, la Corporación de Lucha contra el SIDA, el Comité de Ética de la Universidad del Valle, la doctora Gloria Palma, y por último el grupo del